Bueno, perfecto, gracias Santos. La verdad es un lujo escucharte y sos tan claro con lo que transmitís que a veces las organizaciones no tenemos esos elementos teóricos como para poder mejorar internamente y escucharte siempre es un placer. Bueno, voy a compartir mi pantalla, Cari. Dale. Perfecto. Bueno, para los que se acaban de sumar, mi nombre es Mariana Pérez, yo soy directora de discapacidad de la Secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad de Vicente López, y la idea de esta jornada es, bueno, justamente poder escuchar especialistas, expertos, como por ejemplo Santos, y poder empezar a linkearlos con experiencias más concretas desde lo local, ¿sí? La idea es poder transmitir la tendencia que nosotros tenemos desde nuestra organización, desde la Dirección de Discapacidad, por sobre todas las cosas para poder mostrar cómo con algunas acciones podemos empezar a hablar de cultura de calidad en las organizaciones, en nuestras propias organizaciones. Nosotros nos posicionamos desde un lugar de poder enfatizar en forma natural la mejora continua de lo que es los procesos. Eso para nosotros es cultura de calidad, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de forma natural, hablamos de naturalizar algunas cuestiones sin las cuales no podemos trabajar. ¿Para qué? ¿Para qué es importante una cultura de calidad? El resultado es un lugar de trabajo saludable, usuarios de servicios satisfechos, y podemos lograr una organización de calidad. Para nosotros es protagonista el liderazgo, cómo podemos transmitir, o quién tiene la mayor responsabilidad de poder trabajar una cultura de calidad. Los líderes de las organizaciones. A veces el líder habla de la organización, uno cuando ve una organización va directamente al líder y nos habla muchísimo del resultado de esa organización. Para nosotros es muy importante un equipo capacitado, motivado y convencido, ¿sí? El líder tiene que transmitir eso. Por ejemplo, desde la Dirección de Discapacidad consideramos sumamente importante lo que es una inducción. Más allá de las profesiones de base, al ingresar a la Dirección de Discapacidad, cada uno viene con su profesión. Para nosotros es clave poder posicionarlo desde el lugar que nosotros, por ejemplo, vemos a la persona con discapacidad, ¿sí? Obviamente desde el modelo social, y eso es indeclinable. ¿Sí? El que no sabe, el que no estaba trabajando en la temática y le tocó trabajar en la Dirección de Discapacidad, tiene que saber desde qué lugar nosotros estamos interviniendo y desde qué lugar nosotros pensamos a la persona con discapacidad. La capacitación, como también un segundo elemento, una vez que uno ya está acá dentro de la organización, es clave, más allá de partidas presupuestarias que se destinan para eso. Para nosotros es muy importante estar actualizados. Recién Santos hablaba de lo que es lo dinámico, de lo que es lo social, de cómo todo va cambiando. Nosotros tenemos la responsabilidad, somos Estado, somos una organización pública, tenemos la responsabilidad y la obligación de estar actualizados. Y trabajo en equipo es uno de nuestros valores que después vamos a ver rápidamente, pero para nosotros es clave. Ahí fui mechando con algunas imágenes. Este es el equipo, un equipo de lujo, la verdad que se trabaja con mucho placer. El segundo eje, que también el líder tiene la responsabilidad y es el protagonista en esto, es la gestión del cambio, ¿sí? Todo el tiempo estar detectando cuáles son las nuevas necesidades, cuáles son las nuevas oportunidades que se presentan, la revisión continua de los procedimientos, trabajar resistencias al cambio, porque por supuesto son naturales en los equipos, cada vez que uno quiere implementar algún tipo de cambio, trabajar también las resistencias con la gente, ¿sí? Con el equipo de trabajo. Después vamos a ver un poco más de todo lo que es la gestión del cambio y vamos a hacer en paralelo lo que nos pasó con esto, ¿no? Desde marzo con la pandemia, ¿sí? Y cómo, con ejemplos muy sencillos, cómo pudimos transformar algunas de las áreas. Y en tercer lugar, esto que recién decía Santos, servicio centrado en el usuario, ¿sí? Santos decía que es la razón de ser, las necesidades y expectativas del usuario tienen que ser la razón de ser de la organización. Y la realidad es que
el retorno, como también decía Santos, ese término que también lo anoté, el retorno de la gente, el retorno de los destinatarios de nuestros servicios, son clave para nosotros. Y una continua medición de resultados, ¿sí? Y esa medición de resultados no solamente para sentirnos evaluados, sino porque siempre existen aspectos de mejora, siempre, eso es natural. Bueno, voy a hablarles un poco de la dirección de discapacidad y políticas inclusivas. También mencionaba Santos lo importante que es tener no solamente términos formales, sino que es el norte, ¿sí? Una buena visión. En la dirección de discapacidad, nuestra visión es fortalecer los valores de diversidad e inclusión, promoviendo la autonomía en la ciudad de Vicente López. ¿Cuál es nuestra misión? Desarrollar buenas prácticas, acciones en concretas que estén en línea con la ley 26378, que como todos sabemos es la ley a la cual adherimos a la Convención Internacional y a través de la cual las personas con discapacidad son sujetos de derechos en igualdad de condiciones que el resto de las personas. Eso es algo absolutamente incorporado y naturalizado para el equipo. Y nuestros valores: inclusión, trabajo en equipo, transversalidad y mejora continua. Este es el esqueleto, esto está presente con nosotros todos los días y se hace carne, ¿sí? Está absolutamente naturalizado en la organización. Por eso es muy importante poder saber hacia dónde vamos. Eso siempre nos va a marcar el rumbo de la organización. ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos pasó como equipo internamente con coronavirus, con la pandemia, con el aislamiento social, que sorpresivamente nos agarró, que no sabíamos, que veníamos realmente con una planificación anual impecable, hasta diciembre todas las actividades planificadas, el verano trabajando en el año que se nos venía, y de repente sucedió lo que ya todos sabemos, que son estos cambios, ¿no? Estos cambios que están fuera de uno, que suceden. En primer lugar, y me parece importante poder ponerle nombre a las emociones por las que fuimos transitando, ¿sí? Esto también tiene que ver con la cultura, tiene que ver con el funcionamiento interno del equipo de trabajo. En marzo, el primer decreto de aislamiento, nos convertimos en un servicio esencial para necesidades emergentes. Bueno, a ver, si bien somos la dirección de discapacidad, somos un servicio público, ¿qué es lo que se necesita? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Sí? En este marco de emergencia sanitaria. Mucha incertidumbre, también pasamos por algunas crisis. La segunda etapa, que ya fue en abril, que se empezó a decretar la extensión del aislamiento y empezamos a ver esto como no algo provisorio, sino que iba a ser sostenido en el tiempo, y empezamos a ver la planificación y empezamos a decir, ¿vamos a poder hacer absolutamente todo esto? Se nos convirtió en un gran desafío, en primer lugar, sostener el servicio, ¿sí? ¿Cómo lo hacemos? Empezamos a revisar los procesos, cómo seguir llegando a la gente, queríamos seguir sosteniendo las actividades. Empezamos a capacitarnos en medios tecnológicos, yo creo que eso nos ha sucedido a todos, con Zoom, con Google Meet y con todas las aplicaciones que empezaron a rondarnos, y todos fuimos atravesando por resistencias también, los que no estábamos muy familiarizados. Pero bueno, se van superando, nos vamos capacitando, vamos viendo cuál es la mejor. Y la transmisión de esto a la gente, la transmisión, aprenderlo y transmitirlo a la gente, ¿sí? Garantizando el acceso efectivo a ese medio. Y después vamos a ver un poquito por área. Y bueno, y a partir de mayo le pusimos nombre interno dentro de lo que es lo informal del equipo como el nuevo 2020. Primero, bueno, aceptar que íbamos a tener que rediseñar absolutamente todo el cronograma de este año y ver cuáles son las nuevas formas, cuáles son los nuevos medios y cuáles son las actividades, ¿sí? Con esta realidad que se nos presenta, cómo seguir adelante. Básicamente lo que ahora les voy a compartir es la organización, cómo está pensada para llegar a la persona con discapacidad, y en paralelo, cómo fuimos transformándonos con la pandemia, ¿sí? Y vuelvo, y quiero linkearlo un poco con lo que decía Santos con respecto a lo que es gestión del cambio, con respecto a lo que es las organizaciones que están todo el tiempo cambiando, que están todo el tiempo viendo la mejora continua. Esto me parece que lo que nos está sucediendo ahora es un ejemplo, es una experiencia que nos puede enseñar mucho.
Nosotros tenemos dos grandes accesos de la demanda, de lo que es el trabajo diario de la Dirección de Discapacidad. Una es atención al público, la gente venía acá a la oficina. Otra es la derivación de otros efectores públicos o privados, desde lo que son áreas municipales, desde lo que son oficios judiciales y demás. Esas son las dos grandes bocas de entrada de trabajo. Todo pasa por un espacio de orientación social y de supervisión, donde ahí se detecta más o menos cuáles son las necesidades y a qué área de la dirección se derivan los casos. El área más viejita de la dirección es inclusión social, tiene que ver un poco con todo lo que son los recursos que viene a buscar la persona con discapacidad. Está desde el año 2013. El objetivo es poder asesorar y gestionar los medios para el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. Y tenemos dos tipos de abordaje. Uno que es interdisciplinario, en todo lo que es autonomía y autodeterminación, y otro lo que es más grueso, que es la gestión de recursos, que esto les comentaba, lo que es subsidios, insumos, pase de transportes, lentes, todas necesidades que tienen que ver con, todos recursos que tienen que ver con las necesidades concretas de la gente. Bueno, ahí tenemos algunas imágenes. Estas son las actividades que siempre estructuralmente tuvo el área de inclusión social, algunas fueron subiendo, otras fueron bajando según las necesidades, según la medición del impacto de los resultados que nosotros nos proponíamos, pero básicamente son estas. Son eventos que tienen que ver con trabajar mucho con la gente en la vía pública, que tiene que ver con trabajar el abordaje individual en los barrios, que tiene que ver con trabajar la autonomía de las personas con discapacidad intelectual, por ejemplo, en los talleres de Decido y Activo, que tiene que ver con asesorar legalmente a la gente. Hay mucha gente que está desinformada con respecto a cuáles son sus derechos, a cómo ejercerlos y demás. Bueno, también tenemos el segundo Congreso Internacional, que nos dimos el lujo de hacerlo el año pasado. Estas son algunas imágenes de nuestras acciones. Esta es la propaganda del flyer. Y bueno, sucedió COVID, nos pasó COVID, y bueno, ¿y cómo empezamos a gestionar el cambio? Empezamos, porque la realidad es que estamos en una primera etapa, todavía bien preliminar. Empezamos a pensarnos atendiendo al público por videollamada. Empezamos a decir, bueno, a ver, ¿cómo hacemos para los pases de transporte? Bueno, habilitamos más el WhatsApp, empezamos a enseñar a la gente las aplicaciones. Había gente que no conocía las aplicaciones que tenía en su celular y que tenían acceso. Gestión de recursos digitalmente, cómo gestionar un subsidio en todo lo que son los efectores internos del municipio, o sea, cómo empezar a digitalizar absolutamente todo para que la gente siga accediendo al recurso que necesita. Los talleres por Zoom, pero no solamente por Zoom, sino, bueno, a ver, todos llegaron a tener Zoom, todos se lo bajaron y todos lo están implementando. Acá hicimos y apostamos a algo muy personalizado con el equipo, ¿sí? El 1 a 1. Todos tenían que tener el mismo acceso que antes de esto. Asesoría legal telefónica, y ahora estamos empezando a transitar lo que son los informes ambientales a distancia. Estamos justo en la elaboración de un protocolo para seguir haciéndolos como hacíamos antes. Bueno, las nuevas imágenes son de Zoom. La segunda área es inclusión laboral. Siempre el objetivo, desde el año 2014 que estamos, siempre el objetivo de inclusión laboral fue poder mejorar las condiciones de empleabilidad de las personas con discapacidad, en dos grandes ejes, en lo que es el mercado formal de trabajo y en lo que es el área de emprendedores, ¿sí? Esas son las actividades, entrevistas, tenemos el registro único de postulantes con discapacidad, y en lo que es emprendimiento, brindar herramientas, un acompañamiento desde el inicio. Bueno, estos son los talleres y algunas de las actividades que siempre hicimos desde lo que es inclusión laboral. Algunas fuimos modificando, otras se fueron fortaleciendo, otras sacamos, otras fusionamos, fuimos cambiando. ¿Y qué nos sucedió con respecto al marco actual? Los talleres empezamos a hacerlo por Zoom o por Google Meet. En las entrevistas laborales, por videollamada, las empezamos a habilitar, y eso también implica protocolo, ¿sí? Y empezamos a ver oportunidades, por supuesto, en un contexto problemático, Empezamos a ver algunas oportunidades dentro de lo que es la gestión de nuestros servicios.
Por ejemplo, antes, por una cuestión de espacio físico, el cupo era limitado de acceso a los talleres, y ahora se amplió. También pudimos ampliarnos a las zonas de residencia, ¿sí? La gente que vive lejos, ya estamos conectados virtualmente, tiene acceso a los talleres nuestros, por más que no sean de Vicente López. Y también todo lo que eran emprendedores muy resistentes con la tecnología, y que seguían trabajando y seguían vendiendo desde los hábitos ya adquiridos sin trascender mucho. Bueno, ahora no quedó otra. ¿Sí? Ahora no quedó otra que empezar a conectarse para sobrevivir, que empezar a ver lo que era la venta online, que empezar a llegar desde otro lugar. Inclusión recreativa y deportiva, desde el año 2014, esto lo hacemos en un club, son talleres varios, que la idea es poder garantizar el acceso a este tipo de actividades a las personas con y sin discapacidad, son talleres inclusivos. También hacemos los bailes inclusivos y jornadas de deporte inclusivo, por supuesto, todas presenciales. Acá tenemos algunas imágenes. Y toda esta gente, todos los que son los destinatarios de nuestros servicios, cuentan con nosotros, nosotros estamos. ¿Cómo seguir llegando entonces en este marco? Talleres por Zoom o por Google Meet. Y vuelvo a insistir, asegurándonos de que realmente la persona tenga acceso, ¿sí? No simplemente dar un instructivo de cómo acceder y listo, no. Es el 1 a 1. Y empezamos a ver oportunidades también, digamos, trascendiendo lo que son las barreras físicas, del espacio físico, y de las zonas de residencia, y también con todo lo que son las barreras tecnológicas, que creo que eso hemos atravesado todos. Quiero mencionar que el 90% de los alumnos sigue en forma activa participando, ¿sí? Eso para nosotros es una buena estadística con respecto al panorama, ¿no? Después tenemos la última área, que es el área de inclusión educativa, que se crea en el año 2016. Con inclusión educativa, bueno, el objetivo es garantizar un espacio educativo a niños, adolescentes y jóvenes con discapacidad. Acá tenemos dos tipos de abordajes muy fuertes, es un área que está creciendo mucho. Nuestra perspectiva, recuerden que siempre es de inclusión, siempre es de inclusión. Tenemos un abordaje individual donde recibimos a las familias con sus hijos que tienen algún tipo de dificultad para poder sostener un determinado tipo de escolaridad. Y también un abordaje grupal, y acá es clave nuestro trabajo. Nosotros trabajamos en fortalecer y en preparar a la comunidad educativa para una educación inclusiva. Entonces, ¿cómo lo hacemos? A partir de 3 talleres. Multiplica Inclusión, que es para niños, escuelas comunes. Impulsa Inclusión, que es para adolescentes y jóvenes. Y Aprende Inclusión, que es para docentes, y futuros docentes y talleristas. Algunas de las imágenes, y quiero acá destacar algo, ¿sí? Por supuesto las entrevistas continuamos haciéndolas por videollamadas, estamos a disposición de la gente. Los talleres los hacemos por Zoom o por Google Meet, y acá vimos una oportunidad con respecto a lo que es los talleres a docentes y a talleristas. Siempre tuvimos la dificultad de que, por supuesto, el docente o el tallerista está en espacio de trabajo, está en el aula, están con los alumnos, y se nos hacía muy difícil encontrar el momento para poder llevar a cabo este taller, que lo que hace es dar herramientas concretas de inclusión en el aula. Y bueno, y ahora con todo este contexto, es como que se pudo flexibilizar un poco más el tema de la organización de los tiempos, al no ser todo presencial, y se ha incrementado un 80% las personas, los talleristas y docentes que están participando activamente de este taller, ¿sí? Aprende Inclusión es un taller totalmente personalizado porque es la única forma que nos dimos cuenta que realmente lográbamos el impacto que queríamos, que era la modificación concreta de un determinado posicionamiento en el aula. Bueno, estas son algunas imágenes. Por último, Comunidis, que es lo que hablábamos al principio, y reitero el agradecimiento. Comunidis es el Consejo de Discapacidad, el cual coordinamos, y procuramos de que las organizaciones que forman parte de Vicente López, que son 26,
participen en forma activa de acciones inclusivas. Estamos divididos por comisiones, no me quiero extender mucho, después si quieren podemos pasar la presentación. Y bueno, estas son las organizaciones que forman parte del Consejo, es un laburo muy activo, tratamos de tener siempre un vínculo estrecho con las organizaciones. Para nosotros son la tercer pata de servicios, son las organizaciones, son las que nos hablan de lo que está sucediendo, son las que nos hablan de las necesidades, forman parte de nuestro termómetro también de cómo están atravesándolo. Y bueno, y tocó pandemia también. En primer lugar, lo primero que hicimos fue hacer un relevamiento uno a uno de las necesidades de las organizaciones, porque la realidad es que desconocíamos qué podían llegar a necesitar. Había muchas suposiciones, así que hicimos un instrumento de relevamiento y empezamos a transitar por cada una de las organizaciones. Y en segundo lugar fue un diseño e implementación de respuestas, de responder a estas organizaciones, ¿sí? De acuerdo a lo que iban necesitando. La modalidad de las reuniones, por Zoom y Google Meet, y las reuniones por comisión por videollamada, seguimos sosteniendo las reuniones, seguimos sosteniendo los encuentros, y seguimos sosteniendo el trabajo, ¿sí? Realmente se trabaja. A pesar de que son espacios que a veces nos cuesta reservar en la vorágine de las organizaciones, de cada una de las organizaciones, porque es un espacio voluntario, la realidad es que se trabaja muy bien. Y bueno, y las nuevas necesidades de las organizaciones, por lo tanto, nos fueron diciendo cuáles son las nuevas respuestas que tenemos que empezar a desplegar desde la Dirección de Discapacidad y Políticas Inclusivas. Creo que, bueno, acá estamos, creo que esta fue la última reunión con todos. Bueno, eso es todo. Muchísimas gracias. Dejo acá los datos nuestros de contacto.